Miércoles 21 de julio. Literatura. A las 20 horas, la poesía canaria del siglo XX. Una mirada propia en el mundo literario hispánico, por doña Beatriz Morales Fernández, doctorada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, graduada en Lengua Española y Literaturas Hispánicas y máster en Cultura Audiovisual y Literaria. Primeras y tempranas flores de un rosal, 1954. La huella poética de Nanino Díaz Cutillas, por doña Casandra González Almeida, graduada en Lengua Española y Literaturas Hispánicas y máster en Cultura Audiovisual y Literaria. Presenta don Emilio Ruano Alejandro. 26º Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio, muestra solidaria de los pueblos, del 16 de julio al 1 de agosto de 2021. Octavo campus de etnografía y folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas tardes a todos. Un año más y dentro del campus, del octavo campus de etnografía y folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, tengo el honor de presentarle en el día de hoy pues a doña Beatriz Morales Fernández y a doña Casandra González Almeida. Antes de empezar con la presentación, sí quería indicarles que la temática de este año del festival va con respecto a la figura de Nanino Díaz Cutillas, teniendo a los pies de la mesa una representación de los instrumentos de las 7 islas que conforman lo que es la Comunidad Autónoma de Canarias. Además, también contamos con una representación de las camisas muy características que Nanino utilizaba en los distintos programas de televisión en los cuales actuaba como presentador, y también a la izquierda de la mesa podemos observar pues una de las recetas que Nanino, en su trabajo arduo también como investigador y etnógrafo de la comida típica y tradicional canaria. Ya sin más preámbulos, doy pie a la presentación de las ponentes que tenemos hoy. Como antes indiqué, doña Beatriz Morales Fernández y doña Casandra González Almeida. No se lleven a engaño, a pesar de su juventud. Tienen un largo currículum vitae y además ya es muy prolífera sus participaciones en distintos encuentros y congresos con respecto a la poesía, y no solo poesía, también a la etnografía y entrevistas, y también con participación literaria de libros y de poesía, ¿verdad? Doña Beatriz Morales Fernández nos va a desarrollar una ponencia cuyo título es La poesía canaria del siglo XX, una mirada propia en el mundo literario hispánico, y doña Casandra González Almeida pues va a desarrollar su ponencia cuyo título es Las primeras y tempranas flores de un rosal, 1954, la huella poética de Nanino Díaz Cutillas. Antes, y ya sin más preámbulos, sencillamente voy a intentar ser lo más breve posible, dando una breve referencia de su currículum vitae de cada una de ellas, y ya yo sé que todos tenemos ansia de escucharla, no a mí, y ya daré paso directamente. Doña Beatriz Morales Fernández, graduada en Lengua Española y Literaturas Hispánicas, y con los siguientes títulos de posgrado: el máster en Formación del Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas por las Universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria, y también el máster en Cultura Audiovisual y Literaria, todos los títulos obtenidos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Actualmente doctoranda en el Doctorado de Estudios Lingüísticos y Literarios en sus contextos socioculturales. Es premio extraordinario de fin de título en los estudios de grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas en el curso 2016-2017 y finalista del premio extraordinario de fin de título en el máster en Formación del Profesorado en el curso 2017 y 2018. Ha sido moderadora de mesa y ponente en distintos congresos y seminarios. Forma parte del comité organizador del primer Congreso Internacional Universitario de Relaciones entre Canarias y América con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad también Nacional Autónoma de México, y es la organizadora del seminario en el tratamiento de los roles y estereotipos de género en la cultura audiovisual, respaldado por la Facultad Todo Ello de Filología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y celebrado en el año de 2019. En el año 2020 ha formado parte del comité organizador de las jornadas Nuevas Interpretaciones Artísticas y Confluencia de Medios en el siglo XXI con la Facultad de Filología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y del comité organizador del seminario de la mujer en la gestión cultural, luces y sombras, revalorización, visibilización y nuevas posibilidades, con las facultades de Geografía, Historia y Filología de la misma universidad mencionada. Finalmente, su tesis doctoral está enfocada en los estudios del paisaje en la literatura canaria y es autora del artículo académico
La ciudad literaria de Alonso Quesada en la revista de la Academia Canaria de la Lengua. Tiene un significado don Alonso Quesada porque es el que le da pie a su vena poética con posterioridad, ¿vale? Y también su creencia a la lectura viene determinada por los libros iniciales de Harry Potter, si no me recuerdo, y también los autores recientes que tenemos en nuestra geografía canaria. Doña Casandra González Almeida, no es menos, ya ven que no les miento en cuanto a su ardua currículum vitae, es graduada en lengua española, literaturas hispánicas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Asimismo, posee el máster en cultura audiovisual y literaria otorgado por la misma universidad. Sus trabajos de fin de grado y fin de máster versan sobre la improvisación oral en verso y la 10ª Spinella. Participó como ponente en las jornadas de nuevas interpretaciones y confluencia de medios en el siglo XXI, alumnado del MCAL de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el Seminario de Jóvenes Investigadores Casa Museo Tomás Morales, y en el curso de extensión universitaria 10ª, Improvisación y Folclore en Canarias e Iberoamérica, Universidad de La Laguna. También ha asistido a cursos y talleres relacionados con la improvisación oral en verso y la 10ª Spinella, e impartió la asignatura Patrimonio Cultural de Canarias, Interés y Actualidad de la Tradición Oral y de la Música, integrada en el currículum del módulo Canarias en el siglo XXI, Asociación Canaria de Universidades Populares. Además, resalta su colaboración en diversos eventos organizados por la Asociación Enversadores Canarios 8 Sílabos y por la Fundación Canaria Manarino Díaz Cutilla. Actualmente gestiona secciones literarias en la revista digital artística y literaria Tertulia y Arte. Y ya para terminar, sencillamente decirles que si bucean en Internet, pues son prolíferas en la participación vía Facebook, muchos de ellos, tanto Begoña como Casandra y la Beatriz como Casandra, y las podrán disfrutar. Así lo hice yo antes de poder hacer las presentaciones, conocerlas, y la verdad que ya he disfrutado de algunas de las presentaciones que han hecho y es bastante gratificante. Sin más, ya doy paso en este caso pues a doña Casandra, a doña Beatriz Morales Fernández. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, agradecer al Festival Internacional de Folclore por acogernos hoy aquí, también al campus, a esta nueva edición del campus de etnografía y folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio por acogernos, y también en especial a José Yeray Rodríguez Quintana por haberme invitado a estar hoy aquí presente. También agradecerles a todos su asistencia, tanto a los que asisten presencialmente como a los que están telemáticamente. Y bueno, esta charla sobre todo va a ser un recorrido histórico-literario, o mejor dicho, histórico-poético, por la poesía canaria del siglo XX, pero sobre todo centrándonos por una cuestión de tiempo y que el canon literario es muy amplio, en esa mirada que se empieza a gestar cuando llega los tiempos líquidos, la modernidad, el cosmopolitismo a principios del siglo XX. ¿Qué significa para la triada modernista, para Tomás Morales Castellano, que este año celebramos su centenario, esa llegada del mundo moderno a Canarias, y cómo a posteriori esa mirada pues se ha ido ensanchando, se ha ido también estrechando hacia el interior después de la Guerra Civil, y cómo nuevamente después se ha ido abriendo al mundo fuera del Atlántico, ¿no? Que el Atlántico tanto nos ha conectado con el mundo externo al archipiélago. Sin más, lo primero es establecer unos antecedentes al siglo XX, ¿no? La mirada propia poética, en este caso, cuando hay nuevas puertas que empiezan a abrirse. Para situar el discurso poético canario en la modernidad del siglo XX, tenemos que empezar por los precedentes que fueron condicionando el lirismo de esa época. Es decir, los poetas que fueron testigos del cambio que se estaba dando en el archipiélago, tanto urbanísticamente como artísticamente, abriéndonos así, por medio del puerto, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, al Atlántico. Tal como se recoge en la obra Historia de la literatura canaria de Ignacio Quintana y Joaquín Artiles, cito: se presentía la ruptura con unas formas que se iban quedando viejas. Paralelamente al ancho despliegue regionalista, se empezaban a escuchar unas voces renovadoras en Gran Canaria. La renovación
apuntaba en 3 direcciones y eran 3 los poetas que iban preparando la llegada de la nueva época: Domingo Rivero, Julián Torón y Luis d'Oreste. La hondura lírica de Domingo Rivero antecede a la poesía intimista de Alonso Quesada. El lirismo marinero de Julián Torón señala los caminos de su hermano Saulo, y el verso musical y luminoso de Luis d'Oreste presta norma y claridad a los primeros poemas de Tomás Morales. Fin de la cita. Pues, en primer lugar, Domingo Rivero supo realizar una simbiosis entre la extrañeza con lo nuevo y la nostalgia por los espacios antiguos que iban quedando en la ciudad de Las Palmas entonces. La evolución, es decir, la evolución de un lugar y la esencia que deja, aunque espacialmente la arquitectura lo vaya modificando. Lo vemos, por ejemplo, en este poema, titulado El Muelle Viejo, de Domingo Rivero. Cuando el sol de la tarde sus rayos amortigua y el muelle en sombra deja sus pálidos reflejos, por las aceras toscas de la explanada antigua, siguiendo su costumbre, van llegando los viejos. Desde ese muelle, anhelo de 3 generaciones, en otro tiempo vieron sobre la luz azul llanura cruzar las velas blancas de las embarcaciones como presagio humilde de la ciudad futura. Y hoy, desde el viejo muelle, silencioso y desierto, miran con turbios ojos salir del nuevo puerto para Marsella o Londres, Hamburgo o Liverpool, en vez de los pequeños veleros de otros días, vapores poderosos que exportan mercancías y manchan del humo negro el horizonte azul. La isla nos queda cuando la de siempre va, a pesar de que hay elementos que queden en el aire, en la memoria y en el cuerpo, hecho por recuerdos, algo que Domingo Rivero plasmaba mucho en su poesía. Todo esto aglutinado en un solo espacio que ha servido como metáfora en el poema leído, el antiguo muelle de Las Palmas, el muelle viejo en el Parque de San Telmo. Aunque, como si fuese adivino, el mismo Domingo Rivero ya vaticinaba el talento de Tomás Morales cuando le dedicó este otro poema, titulado A Tomás Morales. Apolo te conserve la fuerza y el reposo, nieto de labradores que en tus estrofas juntas el pulso del yuguero y el ritmo poderoso con que en el campo avanzan las sosegadas yuntas. Por ti, surgiendo, van en amplios medallones los viejos campesinos de continente austero y trajes que dejaban latir los corazones tejidos toscamente en el telar casero. Allá, entre sus montañas, cumplieron su destino, profunda fue su huella y corto su camino. Tu pluma los evoca junto a la fuente clara, con que regar solían en lo alto de la sierra, y atávica tu mano, en vez de escribir, ara, trazando sus figuras sobre la misma tierra. En cuanto al poeta tinerfeño Ignacio de Negrín, resulta de vital importancia mencionarlo aquí porque, aunque es de estilo e influjo romántico, también es un claro antecedente del estilo de Tomás Morales y su vocación por situar la mirada literaria insular en el océano, en el mar. Veamos algunos ejemplos que podrían relacionar y emparejar la poesía de Ignacio de Negrín con la de Tomás Morales, cada uno con su estilo peculiar. Empecemos por Ignacio de Negrín. Mas yo que al turbio elemento tendí ya mis alas bellas, no vivo, sino oigo en ellas crujir el vagoroso viento. La tierra y su orgullo vano me causan mortal hastío, pero el mar, oh, el mar es mío, mi patria es el océano. Y frente a estos versos, otros de Oda al Atlántico de Tomás Morales. El alma en carne viva va hacia ti, mar augusto, Atlántico sonoro, con ánimo robusto, quiere hoy mi voz de nuevo solemnizar tu brío. Sedme musas propicias al logro de mi empeño, mar azul de mi patria, mar de ensueño, mar de mi infancia y de mi juventud, mar mío. Ambos se apropian del mar desde un punto de vista emocional, apropiándose de la característica paisajística más constante del archipiélago para después soltar tal como una expropiación, como un suspiro, ese océano Atlántico al mundo. Y así llegamos al discurso poético abierto al Atlántico, es decir, la tríada modernista, el legado de Tomás Morales.
Centrándonos en la poesía canaria antes de la Guerra Civil, primeramente destacaremos a esta tríada. Tomás Morales nos abre al mundo, nos sitúa en el discurso de la modernidad. En palabras de Octavio Pineda, cito, ¿acaso no era el modernismo un movimiento de ruptura y de libertad, de reinvención del lenguaje? Apoyándonos nuevamente en el concepto de atlanticidad, vemos que Canarias absorbe un movimiento con el que le une un proceso histórico paralelo de búsqueda de singularidad, que lo hace propio, mientras el resto del territorio español indaga en otros procedimientos menos coloridos y verbales. Fin de la cita. También esto que comenta Octavio Pineda lo vemos en otros versos de Tomás Morales, también de Oda al Atlántico. Es decir, Tomás Morales sitúa las islas en una posición mítica conectada al mundo. Veámoslo. Atlántico infinito, tú que mi canto ordenas, cada vez que mis pasos me llevan a tu parte, siento que nueva sangre palpita por mis venas. Y a la vez que mi cuerpo cobra salud mi arte, el alma temblorosa se anega en tu corriente. Con ímpetu ferviente, henchidos los pulmones de tus brisas saladas, y a plenitud de boca, un luchador te grita, Padre, desde una roca, de estas maravillosas islas afortunadas. No solo sitúa las islas, sino que también las convierte en la cuna de la poesía modernista, que le canta a la atlanticidad como elemento singular de la comunidad canaria. Tomás Morales conectó y simpatizó con los movimientos literarios de Europa durante su estancia en la capital del país, en Madrid, cuando estudiaba medicina, coincidiendo con modernistas del momento, como Salvador Rueda, Francisco Villaspesa o Carmen de Burgos Colombín. Ese modernismo lo volvió propio y particular, enriqueciendo el cosmopolitismo naciente que se daba en ese momento en Gran Canaria. Pero no fue el único. Sin duda debemos mencionar a Saulo Torón y Alonso Quesada. De Rafael Romero Quesada resulta imprescindible mencionar su dramatismo existencial y su angustia vital, marcada por circunstancias vitales que, para entender el concepto de isla y cómo su mar se abre al mundo, siempre lo tiene cerca, a la vista, en su mirada poética, para así sanarse, curarse, ya que él enfermó y estuvo durante toda su vida luchando contra la tuberculosis. Lo vemos en uno de sus poemas, en su poemario El Lino de los Sueños, concretamente en el poema En las rocas de las nieves. El puerto de las nieves, solitario y lejano, junto a unas rocas negras. Hace ya muchas horas que en una extraordinaria narración nuestros ojos vieron delineadas estas montañas brujas. Allá, por nuestros años primeros de colegio, ¿no recordáis los imanados montes a donde una galera arribó misteriosa porque una mano extraña le desvió la ruta? Este mar se ha dormido hace 100 años. Mira que dentro de las rocas hay un encanto hecho, un anillo, una flecha, una palabra acaso. Hará surgir la ansiada princesa de Darío, que estaba triste de esperar. Estas cosas vulgares de todos los amigos poetas, nuestra alma iba labrando triste. Era el atardecer, con una nueva amada marchaba el corazón entre los cuentos. La isla, para Quesada, tal como lo expresa en su epistolario con Luis Toreste Silva, también es una asfixia que le impide crecer artísticamente, aunque al final se reconcilia con ella y en sus obras de teatro, o mejor dicho, sus poemas dramáticos, como él mismo las denomina, hablamos de la umbría y de llanura, se abre al océano y a la geografía de la ínsula para curarse esa asfixia interna por medio de sus personajes. Lo vemos en su personaje Salvadora en la Umbría, cito: el aire de la montaña trae el olor de la tierra labrantía y la sangre adormecida de la hermana vibra despierta, llameante frente al mar. Y la muchacha, en un impulso desconocido de hembra brava y campesina, abre los brazos al cielo para entregarse entera a la luz, a la montaña, al sol lejano y deseado. El mar es la esperanza, así lo decía Salvadora, y con toda probabilidad así lo sentía Alonso Quesada también. Y Saulo Torón, su mirada literaria, tal vez es lo más personal hacia la isla y su atlanticidad.
una mirada caracterizada por el silencio intencionado y su devoción por la intimidad. Desde su obra El caracol encantado hasta Canciones en la orilla, Saulo Torón sitúa la belleza del espacio insular en los pequeños instantes que dan quietud ante tanto movimiento incesante. Esa calma que nos da el mirar a un faro, como en su poema El faro de la isleta. La paz de mirar al horizonte y hallar naturaleza apacible, calmada a la llegada del amanecer, como en estos versos de Canciones de la orilla. ¿Quién derramó tanta luz sobre el mar esta mañana, que hasta las olas parece que se deshacen en llamas? ¿Quién aprisionó en mi mente el tormento de soñar, que la realidad me llama y no acierto a despertar? O cuando resalta lugares de toda la vida, que con el tiempo se quedan estancadas en el olvido, que el mismo camino vital genera cuando aparecen otras cosas, objetos o paisajes a los que mirar. Esto lo vemos en su poema Rincones de la vieja ciudad, en las que se refiere a Las Palmas de Gran Canaria, específicamente al barrio de Vegueta. O como en su poema dedicado a las tiendas de aceite y vinagre, las tiendas de siempre. Pero, sin duda, si queremos fundir la emoción que despierta esa nueva mirada literaria singular de principio de siglo con el cosmopolitismo naciente, mejor escuchar estos versos de Saulo Torón que presentan la poesía canaria del siglo XX como un nuevo paradigma en el que escribir la historia de una comunidad en pleno cambio y, por primera vez, ante un mundo que ahora sí la sitúa y la mira expectante, algo que Torón sabe y por eso lo especifica aquí, en su poema Canto de los tripulantes. Noches de la bahía, romántica ensenada de mi puerto, siempre en quietud sumida, bajo un cielo purísimo y espléndido. Esta noche he escuchado repercutir en vuestro alejamiento, con los cantos nostálgicos de los patrones y los marineros, el ansia de otras razas, el alma de otros pueblos, que con la mía se fundían en una, del vasto espacio en el crisol inmenso, y eran fundidas una sola estrella y un solo amor bajo la paz del cielo. Llegamos a los años 30, Canarias y la mirada introspectiva en el discurso de vanguardia, y llegamos a la posición más céntrica que ha tenido la poesía canaria en el discurso. Ni regionalismos ni huidas a otros espacios. Ahora Canarias se sitúa a sí misma y se presenta a Europa. En palabras de Pedro García Cabrera, testigo de la vanguardia, cito, que si el regionalismo es traje para todos, los regionalismos están en un almacén de tejidos. Lo que la anterior generación tiene por regional, sigo hablando en plano de arte, selección, depuración, son pseudomorfosis regionales, formas regionales adulteradas, para purificarlas si alguna lo merece o para reeditarlas olvidadas. Hay que volver a la esencia, a las protoformas primitivas. Para ello, estudiaremos al hombre en función del paisaje. Fin de la cita. Ahora es la geografía natural la que, sin quedarnos solo en las elevaciones notorias de dicho patrimonio, como el Roque Nublo en Gran Canaria o el Teide en Tenerife, embellece al hombre y a la mujer que habita el archipiélago. El espacio insular se convierte en un elemento de la mitología conductora que, por ejemplo, el escritor vanguardista tinerfeño Agustín Espinosa utilizará en su obra Lancelot, algo que se manifiesta en sus propias palabras, cito, lo que yo he buscado realizar sobre todo ha sido esto, un mundo poético, una mitología conductora. Mi intento es el de crear un Lanzarote nuevo. Fin de la cita. La isla se vuelve una guía de sí misma, un espejo en el que ya no solo buscamos mirar, sino que se mira. Y detener la mirada en uno mismo también supone criticarse, manifestar las ausencias y así volver a ellas, junto con las presencias y singularidades de un territorio, algo propio. Así, la mirada propia que surge en el modernismo se amplía y se ensancha en la vanguardia. El poeta Pedro García Cabrera lo evidencia con estas palabras, cito, para que los extranjeros, ave de paso, con escala de unas horas, se diviertan y para procurarles distracciones, se ideó movilizar de un modo permanente un grupo de ambos sexos que, maquillados con los trajes típicos, bailase y cantase con eso que se dice que es tradición popular.
Y yo me pregunto cómo es posible que un pueblo descienda a traficar con sus sentimientos. Digo pueblo y no es verdad, porque la masa es ausente de estas ideas, pero es necesario que las sepa para que se vaya formando una conciencia y que en la hora responsable sepa exigir a los que pretenden comercializar con nuestra libertad. Fin de la cita. No solo nos hemos situado, sino que se ha enfatizado la posición del archipiélago y las cuerdas que necesita romper para depender de sí misma. En otros poetas de vanguardia, esta mirada poética no solo se expresa de manera poética, sino que se utiliza para darse a conocer y presentarnos al mundo artístico internacional como espacios interdisciplinares y de diálogo. Hablamos de revistas tan conocidas a nivel nacional como La Rosa de los Vientos o Gaceta del Arte. De hecho, si durante el modernismo canario la capital de la provincia de Las Palmas fue ese espacio mítico poético para generar una mirada poética singular, en la época de las vanguardias fue Santa Cruz de Tenerife, más conocida como la facción surrealista de Tenerife. Centrándonos en el ámbito poético de la época de las vanguardias, la Gaceta de Arte era una revista mensual dirigida por Eduardo Westerdahl entre 1932 y 1936, distribuida en Tenerife, de la que se editaron 38 números. La revista se proyectó como un sismógrafo que anota las diferentes variantes del arte contemporáneo. Entre sus páginas podemos ver desde el surrealismo de Dalí a los dibujos artísticos de Grotz, constructivismo como el de Willy Baumeister, la espiritualidad de Kandinsky, textos de Le Corbusier o del arquitecto Alberto Satori, junto con textos de Eduardo Westerdahl, Pedro García Cabrera, Domingo López Torres, Emeterio Gutiérrez Albelo, Agustín Espinosa, Domingo Pérez Mínic. Dicha revista se moverá en una órbita universal dentro de lo que puede ser el arte y la cultura, dejando completamente a un lado cualquier tipo de nacionalismo o regionalismo. Se podría decir que fue la principal revista de vanguardia española y destacó por la iniciativa de crear la primera exposición de arte surrealista que tendría lugar en España el 11 de mayo de 1935 en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Cuando ya vamos finalizando la década del 20 y ya empezamos, por así decirlo, los últimos años antes de la Guerra Civil, llegamos a Canarias mecida en el lirismo de la generación del 27. Con una mirada poética ya situada, Canarias ya no necesita presentarse en el discurso nacional e internacional. Ahora solo se permite ahondar en ella y despojarse de su propio mutismo por medio de una poesía comprometida, metafórica, hermética a veces, surrealista a otras, con toques nostálgicos y de tradición popular. Hablamos de la presencia de una nueva generación que hereda de la vanguardia una mirada valiente ante el mundo moderno, la generación del 27, poetas como Pedro Perdomo Acedo, Fernando González, el mismo Pedro García Cabrera, pues se le considera más un poeta de esta generación que de vanguardia, o la poeta Josefina de la Torre. Todos vuelcan sus emociones e imaginación en espacios reales, no utópicos, de la geografía insular. Un ejemplo de los puestos lo vemos en la poesía del escritor gran canario Fernando González. Mi corazón conoce los caminos que a ti me llevan y que en ti se hallan, cuna redonda que el mar mece, isla de Gran Canaria. He abierto a la llanura mi ventana para que torne el alma de la isla, para que vuelva hacia la isla el alma. Ahora ponemos el ejemplo de Josefina de la Torre, la famosa muchacha isla, alusión que hizo Pedro Salinas sobre su persona y talento tras la publicación de su primer poemario, ejemplo de cómo se nos reconocía no solo en el discurso sino en el contexto geográfico. Miembro de la Sin Sombrero, se observan sus primeros poemarios, Versos y Estampas de 1927 y Poemas de la Isla de 1930, no solo las características de este movimiento, sino todas ellas volcadas en el paisaje de su infancia y adolescencia, es decir, en la playa de las Canteras. Utilizaremos para ejemplificar lo dicho un ejemplo de su obra, Versos y Estampas. El sol en la playa tiene juegos de niño pequeño, con el mar y las sombrillas, juego incierto y un correr deprisa de una a la otra esquina.
y una nube que pasa blanca para dar sombra a la playa dormida y apagar el azul y el rojo de las caras bajo la cretona de la sombrilla. Esta generación, además, reproduce una de las características más notorias de la literatura canaria, el elemento cíclico, es decir, nombrar a poetas de otros tiempos que ya aludieron a espacios y sensaciones que se desprenden en un mismo lugar, con su propia historia y tradición. El ejemplo más notorio, que siempre se ha tenido en la literatura canaria canónica, es el del espacio mítico de la selva de Doramas, divinizada y colocada en el discurso poético de esta literatura por medio de Bartolomé Cairasco de Figueroa y de nuevo representada y aludida por José de Viera y Clavijo, que ya nombraba a Cairasco. Veámoslo aquí en estos versos: sitios queridos de las 9 musas, en cuyos frondísimos andenes paseó de su numen agitado el divino Cairasco tantas veces. Bien, pues esta alusión a escritores que ya sintieron y se emocionaron en un lugar concreto también se vuelve a utilizar como recurso en algunas composiciones de la generación del 27. Volvemos a aludir a Fernando González para evidenciar este elemento cíclico. El muelle viejo. El sol sobre las cumbres vermellón y oro amasa, el cielo azul enciende su vesperal lucero, rozando las paredes de las tabernas pasa la figura romántica de Domingo Rivero. El muelle viejo tiene para toda esta gente que ya acabó de hilar su lino de ilusiones calor de hogar. De niños vieron partir a oriente las olímpicas velas de las embarcaciones. Aquí Tomás Morales sintió su mar. Un día, mientras entre unos viejos alguna historia oía, con la mirada fija sobre el mar azul. Creyéndose en un rapto lírico de poeta, el capitán noruego del bergantín Goleta, que zarpó una mañana con rumbo a Liverpool. Ese elemento cíclico que en este caso González hace para aludir, mejor dicho, a Domingo Rivero por un lado y a Tomás Morales por el otro. Viene la guerra civil. Y después llega la ruptura y el confinamiento poético, una mirada crítica ante el mundo que queda. Hablamos de la posguerra. Tras el estallido de la guerra civil, los logros conseguidos se frenan y se paralizan. Congelados, quedan como en una especie de confinamiento poético en el que muchos artistas están en desacuerdo con el régimen establecido tras la finalización de este conflicto bélico. Además, reaparece, como en otros tiempos, la censura, una gran enemiga de la poesía. Sin embargo, esta ruptura con el progreso artístico conseguido no impidió que salieran obras poéticas de inmensa calidad. Hablamos, entre otras posibilidades, de la obra póstuma Los caminos dispersos, de Alonso Quesada, o de la antología Cercada, de Agustín y José María Millares Sal, Pedro Lescano, Ventura d'Oreste, Ángel Johan. La primera aparición de la poesía social, según el escritor Max Aub, refiriéndose a esta antología. La mirada que aquí nos encontramos ya no mira hacia otros espacios, sino que se mira a sí misma. Crea su propio mundo interior en el que refugiarse del dolor y el desamparo, algo que también se hizo en la prosa canaria del momento, véase con la generación del traje virado o la generación fetasiana a partir de los años 50. De todo esto, algunos ejemplos, por ejemplo, lo podemos sacar de versos, de estrofas de versos de Pedro Lescano, como en su poema Edicto. Ciudadanos, seguid gallardamente de pie sobre la acera y vestid a ese muerto de etiqueta. Columnas sois, pilares de la ciudad moderna, sostenéis en los hombros las altas chimeneas y no podéis moriros como un hombre cualquiera. Queda prohibido terminantemente morir en calles céntricas. Sufrid, llorad, amad privadamente, bajo la axila de las escalas, en las lejanas tapias, en las cunetas. Besad, gemid sin ruido, que nadie se dé cuenta. Cuando al edicto de la noche alumbren simultáneas estrellas, llorad, amad, sufrid, matad acaso, calladamente y en tinieblas, a oscuras, en el hueco designado, donde nadie os vea. Gesticulad, gritad ante un espejo, acuchillad muñecos de madera, pisotead los códigos civiles, desnudaros de telas. Hiero al regreso de la luz se exige vuestro antifaz, vuestra antialma puesta. Una mirada valiente en el texto y consciente
de que no solo en la poesía se puede conseguir romper con la injusticia superpuesta. Y otro ejemplo lo encontramos en la poesía de escritoras que poco a poco se han ido trabajando y visibilizando en estos tiempos. Hablo de las poetas de la posguerra canaria, de Chona Madera, Pino Ojeda, Pino Betancor e Inocencia Páez. Asunción Madera, más conocida como Chona Madera, en 1944 publicó su primer libro de poemas, El volcado silencio. Y escuchemos: Salve a don Cristóbal de Castro con mi admiración más fervorosa. Poetas milenarios, los de ayer y el presente, por vosotros la copa alzo de devociones, en la que solo encancian sumo los corazones, y en alto saludo por hoy y por mañana, vuestro canto es la luz en la noche del mundo, por vosotros hay canto para el amor y el beso. Salve poetas, y también por vuestras madres salve, que en su seno llevaron la belleza escondida, para ellas también el saluda y la gloria. Para todas vosotras, eterna la victoria. Salve poetas, por vosotros es maravilla el mundo. Chona Madera se centra en los instantes, las emociones de la vida y en este ejemplo en la belleza del oficio de ser poeta, a pesar de que en ese momento el mundo insular no tiene música. En cuanto a Pino Betancor, su primer poemario, Manantial de Silencio, data de 1951. Y a esta obra se añadieron las siguientes: Cristal, de 1956, y Los Caminos Perdidos, de 1962. E Inocencia Páez, que publica 2 obras, Poemas y El alma de una isla. En ellas vuelca toda su ternura, en la 8ª isla del archipiélago, en La Graciosa. Mi isla, mi sueño. Eres mi isla graciosa, tan bonita y tan pequeña, que voy a hacerte una cuna para yo mecerte en ella. Pero se merece una especial atención Pino Ojeda, con una poesía marcada por el dolor tras la pérdida de su marido, que se refugia en el arte y en la poesía para hallar otros mundos en los que hallarse y darse nuevas miradas a sí misma, el entorno, y aunque costara entonces a la esperanza. ¿Quién eres tú? ¿Dónde tus ramas? ¿Dónde las hojas que solías? ¿No sientes ya que el viento te hace música? ¿De dónde te sacaron la mirada y su tristeza? ¿Dónde están tus nidos? ¿Los pájaros te quieren? ¿Vienen en ti a vivirse todavía? Además de escritora, pintora y escultora, fue la editora de la revista Alicio. En palabras de Covadonga García Fierro, cito: la autora decide fundar la revista Alicio, hojas de poesía, que seguirá publicándose hasta 1955. Está compuesta por pliegos poéticos que la poeta costea con sus propios ahorros, con el objetivo de establecer sólidos lazos creativos entre las islas y la península. Gracias a este empeño personal, durante 2 años y 3 meses, los autores isleños y los escritores peninsulares más sobresalientes de la época pudieron leerse, escribirse y conocer sus trayectorias y proyectos. Además, lo característico de estas escritoras y de Natalia Sosa Ayala, escritora que vinculamos a la posguerra, concretamente a las décadas del 50 y 60, es que escribieron en la revista Mujeres en la Isla, una revista literaria periódica feminista, paradójicamente en una época donde se manifestaba todo lo contrario. Mujeres valientes, artistas, poetas con una verdadera mirada propia. Mitad de siglo, la mirada poética que regresa como las olas al besar la orilla. Aquí hablamos de la consolidación de una mirada poética propia a mitad de siglo que se reafirma como una realidad, permitiendo mirar de nuevo otros lugares, pero esta vez centrando la dirección visual en el medio que hasta entonces permitía la conexión e intercambio cultural, es decir, el océano, el mar. Imprescindible hacer alusión, por lo tanto, a los poetas Manuel Padorno y Arturo Macanti. Padorno fue un escritor polifacético en cuanto a género y un gran gestor cultural. Por poner un ejemplo, en esta época, en 1954, con Elvireta Escobio, Manolo Villares, Martín Chirino y José María Benítez, formó el grupo de artistas y escritores vanguardistas de Las Palmas. Además, en 1959 fue cofundador del grupo Teatro y Poesía y de la revista radiofónica La Cometa.
La isla es una especie de leitmotiv en el que el poeta se mira, se enfrenta consigo mismo y su silencio. Se genera así multitud de lecturas de la ínsula, la isla como esperanza de otros tiempos. Reaparece aquí Pedro García Cabrera, tras su estancia dura y difíciles en prisiones, hasta que el 28 de diciembre de 1945 el capitán general de Canarias le concede a Pedro García Cabrera el indulto total. La isla como crítica, como metáfora de otro mundo posible. Véase en su poema Un día habrá una isla. Y un nuevo renacimiento, el florecimiento de la poesía canaria última. Por motivos de extensión vamos cerrando esta intervención con poetas de las últimas décadas, aunque podríamos estar hablando durante mucho tiempo más, pues cada uno tiene sus particularidades y requieren su especial atención. Pero cierto es que algo que une a la poesía venidera es la desaparición poco a poco de la barrera histórica del régimen franquista, lo que generará mayor florecimiento cultural. En esta década tenemos que mencionar a poetas tan importantes como Lázaro Santana, quien será uno de los grandes investigadores centrados en la vida y obra de Alonso Quesada, Eugenio Padorno, Juan Jiménez, Ángel Sánchez, Ana María Fajundo o Digna Palou Cruz. Destacaremos, por supuesto, la antología Poesía Canaria Última de 1966. En ella encontraremos la presentación literaria de los siguientes poetas canarios del momento: Eugenio Padorno, Lázaro Santana, Baltasar Espinosa, Fernando Ramírez, José Caballero Millares, Manuel González Barrera, Antonio García Izábal, José Luis Pernas, Jorge Rodríguez Padrón, Alberto Pizarro y Alfonso Osanajam. Estamos ante una década de reconocimiento, rescate y de antologías literarias. La isla, la mirada, aquí se retroalimenta, se cura y se sigue revalorizando. Y las últimas décadas, hablamos años 70, 80 y 90, manifiestos, contemporaneidad y un nuevo naciente en la mirada poética de final de siglo. El nuevo siglo, el XXI, se avecina y tras la revalorización conseguida, los tiempos líquidos evidencian en el poeta una nueva búsqueda identitaria, una nueva mirada, un lugar en el que hallarse y refugiarse de la inmediatez y la liquidez. Un lugar de origen propio ante el mundo global e interconectado. Ese mundo no solo se busca, sino que se manifiesta, y un ejemplo de ello es el Manifiesto del Hierro. Este manifiesto, en palabras de Jessica Álvarez, suponía, cito, que la intelectualidad y la vanguardia artística del archipiélago apuntaron en una misma dirección: la necesidad de reafirmar la cultura canaria y sus rasgos identitarios. Lo importante aquí es la conciencia cultural, la recuperación de esa mirada propia ante el mundo abierto frente a nosotros. Finalizábamos el siglo como lo empezamos. La poesía canaria tenía su propio hueco espacial y entablaba conversación con otros, como ya lo había hecho antes. Y este mundo poético generó particularidades, visiones individuales de este, y lo vemos en los poetas de los últimos decenios y que actualmente muchos siguen escribiendo, como Cecilia Domínguez Luis, Víctor Álamo de la Rosa, Pedro Flores, Alicia Llarena, Olga Rivero Jordán o Elsa López, entre otros. Cada uno tiene su particular visión de lo que es la isla, la condición de ínsula, el océano y sus intercambios, la significación de la orilla, la naturaleza como discurso identitario, el paisaje canario como espejo al que contemplarse. Acabamos con unos versos, en este caso, de Elsa López. Hoy declara que os ama porque oléis a madera, porque habéis socavado en su cuerpo una brecha por donde corren ríos y viene a romperse los cristales del sueño. Las palabras son vuestras y son vuestras las manos y el miedo que sostienen, y son vuestros los nombres y la pena que lleva por dentro de la sangre. Son vuestros el paisaje que guarda en la mirada y el que tiene plantado delante de la casa el mar, los aguacates y esos amaneceres que esconden la cocina y enseña algunas veces tan solo a quienes ama. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Ya sin más damos pasos a Casandra González Almeida, cuyo título de su ponencia son Las primeras y tempranas flores de un rosal 1954, la huella poética de Nanino Díaz Cutilla. Muchas gracias, Emilio, por la presentación. En primer lugar, la enhorabuena a mi compañera Beatriz por su ponencia.
Dar también las gracias a Geray Rodríguez por la invitación y por haberme confiado también el objeto de mi ponencia. También dar las gracias a David Castellano y a las instituciones y empresas colaboradoras por seguir dando aliento a estas jornadas etnográficas que son tan necesarias. Y ya que estamos hablando de poetas del siglo XX, vamos a hablar concretamente de un poeta también del siglo XX llamado Fernando Díaz Cutillas, más conocido como Nanino Díaz Cutillas. Nanino Díaz Cutillas dejó muchas huellas. Dejó huella en el deporte, en la prensa, en la radio, en el folclore, en la tradición. Y también a través de la pequeña pantalla, sobre todo a raíz del programa Tenderete. Pero hay una huella de la que poco se habla por ser quizás pues, muy poco conocida o nada, que es su huella poética. Nanino era un hombre muy dado a las artes y a la cultura en sí. Le gustaba la música, sobre todo la clásica, también el teatro, la danza y sobre todo la literatura. Y por eso no es de extrañar que en 1954 publicara con 17 añitos este poemario, Primeras y templaras flores de un rosal, que viene a ser el manifiesto de un poeta cuyo camino se acabó pues, difuminando pues, por algún u otro motivo. Y antes de meternos en la obra poética, vamos a hacer un repaso muy breve por la biografía de Nanino, por su trayectoria, porque la trayectoria de Nanino es muy rica. Yo voy a hacer nada más que una breve pincelada. Luego ya nos meteremos de lleno en su obra poética, en Primeras y tempranas flores de un rosal. Y luego hablaremos de las actividades que se llevaron a cabo en la Fundación Canaria Nanino Díaz Cutillas durante el mes de abril. Pues bien, Fernando Díaz Cutillas nació el 29 de enero de 1937 en Tiana, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Fue el segundo de 11 frutos de matrimonio conformado por la palmera María del Carmen Cutillas y Lu y el gran canario Luis Díaz Navarro. Destaco los orígenes de su madre y de su padre porque tanto la isla de La Palma como la de Gran Canaria serán las islas que conformarán su devenir tanto personal como profesional. Al poco de nacer, su familia se traslada a la Playa de las Canteras, que es donde crecerá y se criará, y lo pasa entre la Playa de las Canteras y Teror, que es el lugar donde su familia solía pasar los veranos. Una de sus grandes pasiones fue el deporte. Destacó sobre todo en la natación. Cuando acabó bachillerato decidió irse a estudiar a la península filosofía y letras, pero no pudo terminarla debido a que la familia pues, pasaba una situación económica delicada y tuvo que regresar a Canarias para ayudarla. Y ahí fue cuando comenzó su andadura en el periodismo deportivo y colaboró en periódicos nacionales e insulares, así como en la radio y en la televisión. Pero no solo escribió sobre el deporte, también escribió sobre otros temas como por ejemplo la cultura o la música folclórica y popular. Por ejemplo, podemos destacar su columna de opinión en el Diario de Las Palmas que lleva por título Chismografía leve, en la que hablaban sobre temas que se daban en aquel momento, o en el periódico El Eco, que resalta la sección Cantares, en la que escribía sobre las actividades que se realizaban pues, en relación con la música folclórica y popular. Y en relación con esta última, también condujo, junto con Elfidio Alonso, director y miembro fundador de los Abandeños, el programa de radio Música de las Dos Orillas, donde se daban a conocer las relaciones musicales de los pueblos de América del Sur y de Canarias. Luego ya vino su gran debut con el programa Tenderete el 7 de septiembre de 1971, que luego cesa su emisión en 1973 pues por las ideas políticas del momento que consideraban el programa una amenaza. Sin embargo, volvió, por suerte, Tenderete a emitirse en 1983, pero en esos años que transcurren entre 1973 hasta 1983, Nanino no estuvo quieto, él siguió llevando a cabo proyectos, y entre ellos están los programas El Pueblo Canta y Canarias Viva. Y luego cuando regresa con Tenderete en 1983, que ya es un Tenderete en color, lo compagina con el programa Perfiles Isleños. Y finalmente pues, se apaga su voz el 27 de diciembre de 1988. Aquí también vemos una foto de Tenderete. Tenemos ahí cuando estaba el Tenderete en blanco y negro con Olga Ramos y Jorge Cafrune, y luego también pues ya en color tenemos ahí a Antoñita la cubana. Bien, ¿qué relación tenía Nanino con la literatura? Nanino era
un hombre muy dado a la escritura, y eso se puede comprobar en todo su repertorio periodístico. Pero como ya dije anteriormente, no solo escribió sobre el deporte, sino sobre otros ámbitos. Y en la fundación se guarda un pequeño legado bibliográfico que, por un lado, está destinado a la divulgación y al conocimiento, entre los que destaca Cantos de la Isla, Primera Jornada de Estudios, Canarias América, Cuba y Canarias, Relaciones musicales, El Rancho de Pascua de Teguise, y luego también destaca la biografía de don José María Gil, Poemas, Orondongos y Narraciones, que era un folclorista gran canario afincado en Lanzarote, al que Nanino admiraba. Luego también tenemos ahí el libro de recetas, ¿no?, tan famoso que se nombró el lunes, ¿no?, por una de esas pasiones que tenía Nanino con la gastronomía, y está también expuesto en la fundación. Y, por supuesto, tenemos Primeras y Tempranas Flores de un Rosal, que es su primera y única obra literaria, y que sin duda es la que más llama la atención. Y quizás fue, como apunta Emilio González Denis en el libro El mito de la transparencia, que quizás fue en la isla de La Palma, en esos 2 años que pasó Nanino con su hermano Luis Díaz, donde ahí pues, se desarrolló su vena literaria, ¿no?, donde se convirtió pues, en un aficionado a la lectura, y esto mismo lo podemos comprobar al vislumbrar su biblioteca, que está repleta de libros, y muchos de ellos de poesía y de poesía perteneciente, de autores pertenecientes a la literatura canaria, entre los que cabe destacar Pedro García Cavera, Chona Madera, e incluso también hay libros que están dedicados al propio Nanino, como por ejemplo el poemario Autorretrato de Natalia Sosa Ayala. Pero su relación con la literatura no queda aquí, mantenía una estrecha relación amistosa con la familia del poeta modernista Saulo Torón, concretamente con Isabel Macario, de la que recibió clases de canto, porque como sabemos Nanino era un amante de la música clásica y de la ópera. Y también tenía relación con su hija, con la hija de este matrimonio, María Isabel Torón, que además participó en el programa Tenderete junto con Jorge Cafrune, Olga Ramos y Valentina La de Sabinosa, y que además tuvimos en el mes de mayo el placer de tenerla en la fundación cuando se llevó a cabo pues, una mesa redonda en torno a la figura de Nanino Díaz Cutilla, y aquí la vemos acompañada de Antonio Betancor y de Alfredo Ayala. Y ya centrándonos en la obra poética Primeras y Tempranas Flores de un Rosal, bueno, se trata de un breve poemario que se publica en 1954, cuando Nanino tenía 17 años, a través de la imprenta España Las Palmas de Gran Canaria. El título ya es sugerente, ya nos muestra lo que el poemario en sí contiene, que son esos primeros poemas, esos primeros versos nacidos de una tierna juventud de Nanino, que sintió la necesidad en ese momento de expandir su espíritu, como él mismo nos dice en su poemario. El poemario consta de un prólogo anónimo, de un poema que da paso luego a la presentación del poemario por parte del propio autor, de Nanino, y luego también tenemos un total de 16 poemas. También el poemario contiene estos dibujos que vemos ahí, en el que vemos pues, el perfil de un joven Nanino, y luego 2 dibujos que nos dan ya pistas sobre las temáticas de sus poemas, que son con Cupido, que se relaciona con el amor, y una sirena que se relaciona con el mar. Aquí vemos ese primer poema que da paso a las palabras de Nanino, que dice: mi vida es pues, Señor, ilusión y fantasía, para mí no hay más razón que la sencillez de un día sin noche en el corazón. Ahí tenemos el índice con el prólogo, este poema que da paso a la presentación que lleva a cabo Nanino. Y luego tenemos los poemas Madrigal, Anverso y Reverso, No soy aquel, Tuya es la culpa, Imagen de amor, Lágrima en flor, Me lo dijo la Margarita, Olvidar, Sin amor ni fe, Amor azul, Esta noche. Hasta aquí llegan los poemas de temática amorosa, y luego tenemos Yo no sé, Murmullo, Marina y Yo quisiera, que es temática relacionada con el mar. En cuanto a la forma y contenido, su métrica no sigue una estructura determinada. Parece que sí, pero no sigue una estructura determinada. Los temas, como ya dije, los generales son el amor y el mar. Luego también podemos encontrar unos subtemas como el desamor, el amor no correspondido, el paso del tiempo, la muerte, pero la muerte relacionada con el amor, ¿no? Ese amor marchito, de la muerte del sentimiento. La desesperanza, la esperanza, la pérdida de la fe, el dolor, la evasión de la realidad, la libertad, los sueños o la tristeza.
Luego también, en cuanto a símbolos, su poesía está repleta de flores. Y de flores además concretas como el clavel, la margarita, la azucena, la amapola, el lirio o las rosas. También encontramos, a lo mejor quizá por eso también pues recibe el poemario el título, ¿no? Haciendo referencia a las flores. Luego también tenemos la luna, la noche o los colores, el azul y el verde, el azul relacionándolo con el amor, con el infinito, y el verde pues con la esperanza. Luego las imágenes poéticas o los poemas en sí son visuales, son muy sensitivos, tienen mucho que ver con los sentidos. Las figuras literarias pues predominan la adjetivación, las metáforas, la sinestesia, la personificación, la comparación, entre otros. Luego el lenguaje es rítmico y sonoro. A pesar de no seguir una estructura determinada, los poemas son muy sonoros y yo creo que tiene que ver con ese juego que hace él con la rima y que ahora veremos. Luego también utiliza mucho los labios, la boca, la voz, las manos y la piel para describir a la amada, que es una amada idealizada, ¿no? Es una mujer idealizada. El corazón, la luna, el alma, la luz, la noche y los colores rojo, carmín, azul, verde y plata. Y luego, en cuanto a la temática del mar, pues predominan los elementos propios del mar, como son las olas, las algas, rocas, gaviotas, sirenas, peces o corales. Y luego también su poesía es como de carácter intimista, es la expresión más íntima de sus sentimientos. Y no hablamos del intimismo del recuerdo de la infancia o del hogar, sino es un intimismo que nace de las experiencias vitales de Nanino y que necesita, ¿no?, expresar en ese momento. Este es el primer poema que abre el poemario, que ya nos da pista también de su contenido, que es madrigal. El madrigal es una composición poética de tema lírico o amorosa. Y ya leyendo la primera estrofa, pues sabemos cuál es el tema, ¿no? Eres tú, hermosa flor, que fresca, bella y lozana va en busca de un amor. Y también vamos a fijarnos ahora en otro detalle. Yo dije que el poemario se había publicado en 1954, cuando él tenía 17 años. Pero si nos fijamos en el pie del poema, data de mayo de 1950. Si hacemos cálculos, Nanino solo tenía 13 años cuando empezó a escribir. Era un jovencito. Luego, para ver ese juego que yo les acabo de describir, de esas características que yo les hablé sobre la forma y el contenido, podemos destacar el poema en verso y reverso, que nos muestra esa doble cara de la moneda, ¿no?, de la luz y la sombra. Y aquí veremos cómo resalta de cada sustantivo, de cada elemento, el adjetivo. Dice, anverso, luz que deslumbra, fuego brillante, diáfano día, verde esperanza, azul celeste, bello diamante resplandeciente. Alegría loca, vida infinita, rojo clavel, pena marchita, hojas caídas de margarita. Reverso, vida que muere, luz que se apaga, ratos perdidos, loca ilusión, vana esperanza. Si todo muere, si todo acaba, si todo pasa, como la vida que está perdida entre zarzales de la venganza. Como vemos, ahí tenemos la adjetivación, luego también tenemos el clavel, la margarita, la imagen de lo marchito, los colores verde-azul. Luego tenemos el poema No soy aquel, aquí habla pues de sentirse libre de un amor, ¿no? Ya no se siente preso de ese amor y además también hace una descripción de la amada. Y dice, no soy aquel que un día bajó de amor ante ti la cabeza, no soy aquel que anhelaba ver las puertas de tu alma abiertas, no soy aquel que una noche, estando el cielo cubierto de estrellas y la luna que plateaba la verde y fresca hierba, miraba tus ojos con mis grandes pupilas negras. No soy aquel que ansioso tu argentina voz escuchaba, no soy aquel que amaba el rojo carmín de tu boca, no soy aquel que temblaba al contemplar tu perfil, ni aquel que tanto admiraba de tus manos el marfil. ¿Quién soy entonces? No sé. Mi cuerpo es el mismo, mi alma también, pero tu amor no tengo culpa, en mí no existe, ya puedo vivir sin él. Como vemos esa liberación, ¿no? Y no se siente preso de ese amor. Además también hace la descripción de la amada, haciendo referencia, como comenté anteriormente, a la voz, a la boca y a las manos. Luego tenemos también Lágrima en flor, que es un poema también muy visual que describe el recorrido, ¿no?, de una lágrima también por el tema del desamor. Y dice, una lágrima de plata que sus ojos expiró. Fue a perderse silenciosa en el río azul de amor. Fue una gota solitaria que sus mejillas rozó y su boca cadenciosa de carmín la perfumó. Esa gota fue una rosa que de plata se tornó y su rosal quedó seco, el amor lo marchitó. Vemos ahí otra vez el desamor, la imagen de lo marchito, el río azul de amor, vemos el azul que lo relaciona con el amor, y luego vemos el carmín, la rosa, el rosal.
Luego también tenemos este poema, que me lo dijo la Margarita, en el que hace pues alusión, ¿no?, a eso que yo creo que todos hemos hecho, de deshojar a las pobres margaritas para ver si la persona que nos gusta pues nos quiere o no nos quiere. Y dice: yo contemplo la faz de la luna de argento, y en las místicas noches la paz canto yo. Yo las glorias sublimes de santa inocencia como un santo rosario venero yo. Yo siento en el día la voz imposible de una margarita que deshoja amor. Y esa voz me dice, con un dulce acento: para ti, amor mío, he nacido yo. Aquí ya vemos más que una esperanza, ¿no?, de ser correspondido por ese amor. Luego también tenemos este poema también, Olvidar, que también es muy, muy visual. Si nos fijamos primero en esas primeras palabras que encabezan las estrofas, es como muy, ¿no?, de imagen, ¿no? Tenemos el deslízate, aléjate, olvídame y llora. Y luego cómo desglosa, ¿no?, esos sentires, ¿no? Y dice: deslízate, no oigas ni el murmullo de las notas cadenciosas de las cuerdas de mi lira. Aléjate, no turbes el silencio sumergido en letargo de mi triste corazón. Olvídame, no recuerdes complacida horas de inmensa alegría trocadas en lúgubre canción. Y llora, no seques ya tus pupilas que tantas se han causado y que fuego han derramado en el rosal del amor. Volvemos otra vez al tema del amor y el rosal, luego también la referencia al corazón y a la tristeza, ¿no? Luego tenemos este poema, Sin amor ni fe, que ya habla pues del paso del tiempo, habla de la amada, pero ya de una amada la que ha pasado años, una amada ya envejecida y que se debate entre las tinieblas. Y dice: son los mismos sus ojos diamantinos que un día hermosos contemplé. Sin embargo, ya no tienen brillo y el amor en ellos ya se fue. Son los mismos sus labios de rubíes que un día ansioso yo miré. Sin embargo, hoy son cual los cristales y el amor en ellos ya se fue. Son las mismas sus manos de amapola que un día en pureza yo estreché. Sin embargo, hoy son encallecidas y el amor en ellas ya se fue. Es la misma su alma cristalina que en noches con luna penetré. Sin embargo, esta noche en las tinieblas su alma se debate ya sin fe. Y luego ya para terminar, otro poema que resalto de la parte de temática amorosa es Amor Azul, que ya como dije, pues esa relación entre el amor y el color azul. También describe a la amada, aquí digamos que condensa ya un poco todos esos elementos que le dije anteriormente, y dice: ojos que son luz del mediodía, labios que son flores del rosal, bosque de las aves armonía, manos de coral. Alma que es un lirio floreciente, tez que está velada por un tul, piel de la azucena sonriente, amor azul. Imagen santa de amor divino, música al fondo del corazón, alma bañada en vespertina, verde ilusión. Ahí vemos también la descripción con los ojos, los labios, la voz, las manos. Luego también las flores, ¿no? Tenemos el rosal, tenemos el lirio, la azucena. Y luego la verde ilusión, ¿no? Eso tenemos la esperanza. Y luego también, como isleño y como poeta isleño, no podía dejar de escribir sobre el mar. Que el mar en la poesía, bueno, como me dijo Beatriz también dentro de la literatura canaria, pues el mar se convierte en un personaje con el que el poeta entabla una conversación, donde el poeta también pues vierte sus anhelos, sus sueños, también encuentra en ellos alivio y tristeza, y así también lo hace Cosara Quinanino. Como por ejemplo el murmullo, que dice: suavemente se deslizan en las noches silenciosas el murmullo de las olas en las aguas majestuosas. Sus voces propaga el viento en notas inacordadas y gimen luego olvidadas en este mundo que siento. Lloro y sufro tristemente sus sollozos infinitos y mi corazón doliente ya no sabe lo que siente, ¿no? Volvemos también a ese tono doloroso, ¿no? Luego en Marina, Nanino describe ese momento del día en el que el mar está en calma y habla también de esa unión del horizonte, ¿no?, de lo infinito. Y dice: el mar está abajo y las nubes altas, mayor distancia, más serenidad. Las rocas no crujen, pero el agua juega. Oh eterna quimera de anchuroso mar. Mar azul y verde, esperanza celestial, que sueña victorias y canta ansiedad. Siempre mis tormentas venís a aliviar, con la brisa dulce que llora al pasar. Blancas gaviotas que siempre tornáis a la superficie del hermoso mar, unid en un lazo de eterna amistad, el azul del cielo y el azul del mar. Ahí fijémonos también cómo describe, ¿no?, el agua en calma, cuando dice las rocas no crujen, pero el agua juega, ¿no? Es decir, que las olas no están rompiendo contra las rocas, sino que se mueve, pero de una manera muy suave. Y luego también, cuando alivia, ¿no?, que alivia siempre las tormentas, ¿no?, como que el mar siempre alivia sus tormentas.
Y luego lo que dije antes de esa unión del azul del cielo y azul del mar, ¿no? Esa imagen que tenemos del horizonte, ¿no? Y luego ya este último poema, que es un mar que Nanino ama, un mar también en el que encuentra pues ese descanso a sus tristezas, a sus males, y que dice, titulado Yo quisiera, y dice: qué hermoso es el mar y qué bellos sus colores, su extensión y sobriedad con sus salinos primores, te colman de majestad, oh amor de los amores. Yo quisiera ser un nauta solitario, que vagara en su regazo submarino, y encendiera emocionado su incenciario con un bello soplo agrario y cristalino, y en ignotas selvas de algas y corales, arrullarme en la canción de la sirena, y con él dar descanso a mis tristes males, sentir un gran alivio hacia mis penas. Y los peces, que serán mis camaradas, me mirarán como un mago de ilusión, y recordarán los cuentos de las hadas que de infante les robaba el corazón. Como vemos aquí también, pues la temática del mar, como también pues encuentra en él ese alivio a sus penas. Y yo a mí personalmente me llama la atención que siendo tan jovencito pues tenga esa capacidad, ¿no? de crear estas imágenes y de jugar así pues con el lenguaje y con las palabras. Y a mí pues me hubiese gustado, ¿no? que Nanino hubiese seguido escribiendo y haberlo visto ya como un poeta maduro. Y en mi lectura de este poemario había el nombre de una poeta que se me venía a la cabeza constantemente, y es Ignacia de Lara, la poeta gran canaria Ignacia de Lara, que nace en 1880 y muere en 1940, y que creó su propio espacio estético entre el posromanticismo, que todavía seguía latente a finales del siglo XIX, y las tendencias modernistas de principios del siglo XX. Además era amiga de Tomás Morales y de Alonso Quesada. Pues la poesía de Nanino me recordaba la poesía de esta poeta, salvando la distancia, evidentemente, porque en la poesía de Ignacia de Lara es muy recurrente también el símbolo de las flores. La mayor parte de los poemas de Ignacia están repletas de flores, y muchas de ellas coinciden con las que utiliza Nanino. También está la imagen de lo marchito. Ignacia de Lara también, su poesía está impregnada de dolor, de tristeza, también de temática del amor y del desamor. Y además también es una poesía intimista, que, como dice Joaquín Artiles e Ignacio Quintana, no se apoya, esa poesía intimista no se apoya en el recuerdo de la casa, los hermanos, los hijos o los juegos de la infancia, sino que fluye del corazón, y el corazón vuelve con sus amarguras, con sus tristezas, con sus fracasos. También son poemas que los que escribe Ignacia, que son vivencias vitales del momento, y eso también creo yo que fue lo que hizo Nanino. Y para que hagamos un poco, ¿no?, esas similitudes que yo vi, que no quiere decir que Nanino bebiera de la poesía de esta poeta, sino son, pues, bueno, de forma personal, pues, similitudes que yo encontré. Y, por ejemplo, tenemos este del Rosal Blanco de Ignacia de Lara, que dice: no olvidado el rosal que en tus serenas horas de juventud, todas esplendores al enlazar su amor con tus amores, te fue ofrendando sus cosechas plenas. Y ayer al empaparme de tus penas, leyendo el historial de tus dolores, recordé aquel rosal que vio sus flores vivir la vida de tus horas buenas. Allí estaba frondoso, y vi las rosas poniendo en el horror de tantas cosas de su belleza el mágico dispendio. Y aquel resto leal de tu fortuna me pareció una ráfaga de luna sobre el negro despojo de un incendio. Pues aquí también está hablando de la temática del amor. Utiliza el rosal, las flores, luego también utiliza pues la luna. Este es otro poema de Ignacia de Lara también, Siembra con ambas manos, que destaco esta estrofa que dice: alegría de las rosas y alegría en las benditas recónditas y suaves reservas interiores, ingrávidas las manos cogiendo margaritas y pureza en los labios para besar las flores. En este otro poema, que también destaco esta estrofa, en Plenilunio, que dice: de verbena está el jardín con sus arcos florecidos, y las rosas y las dalias son ayones encendidos. Y luego también pues esa imagen de los marchitos, como les decía, que se va subiendo las horas y hace frío, y el pecho tiene un estremecimiento. ¿Ves aquella flor seca? ¿No te acuerdas cuando llevé a enterrar un sentimiento? ¿Ves? También está la imagen de los marchitos, de la muerte del sentimiento. Y luego también Ignacia, como hija también de su época, tampoco, y como poeta isleña también, no podía también dejar de escribir, de hacer poesía, ¿no?, sobre el mar. Y este, por ejemplo, Quietud y mar, pues habla de ese momento del atardecer en el que el mar está en calma. Y, por ejemplo, de aquí destaco esta estrofa que también me hizo recordar a ese poema que vimos ahora titulado Marina, de Nanino, que dice: hora de baja mar, ni un mástil ni una quilla, el agua está dormida, ni canta ni se queja. La espuma que resbala entre piedras las deja, brillando esferoidales desnudas en la orilla. Y luego ya también destaco este poema porque Ignacia de Lara también
encontraba en el mar también un alivio para su tristeza y para sus penas. Y era un mar también que ella adoraba, como dice aquí, ¿no? Te adoro, oh mar, que cantas fortaleza frente al débil gemir de mi tristeza, que conoces mi amor y aquella herida que parte en dos la senda de mi vida. Y otra cosa curiosa también, que la verdad es que me causó bastante sorpresa cuando me sorprendió cuando lo leí, y es que vamos a escuchar, o sea, presten atención ahora a lo que Naninos nos va a cantar para luego ya decirle. Ay, le fastidia la sorpresa. Cuando con dulce embeleso a besarte, a besarte, me provoca detengo el beso en la boca y con los ojos, y con los ojos te beso. Detengo el beso en la boca y con los ojos, y con los ojos te beso. Pues bien, pues miren de quién es esa redondilla que cantó, bueno, hasta se me saltó, pero bueno, de quién es esa redondilla que cantó Nanino Díaz Cutilla, de Ignacia de Lara, y pertenece a su obra póstuma Entre paisanos cantares. Lo apuntaba Emilio González Denis en El mito de la transparencia. Decía que a Nanino le encantaba cantar esta redondilla, pero que no sabía exactamente si pertenecía o no a la poeta, que por ejemplo su amigo Eduardo Moreno Chachón pues la intentó buscar y no la encontró. Y yo ante esa curiosidad pues indagué y sí, efectivamente pues pertenece a Ignacia de Lara. Y decía también que se la escuchó cantar a Juan Pulido, que era pues, una figura importante dentro del panorama de la ópera, que como sabemos Nanino era amante de la ópera. Y que Juan Pulido pues la cantaba como Isa. Y luego también apunta que le gustaba también cantar esta otra redondilla, que dice: fueron tantos los agravios que hiciste a mi corazón que la palabra perdón se me murió entre los labios. Y la cantaba como malagueña. Esta además era una estrofa que le dio Ignacia de Lara al propio Juan Pulido. O sea, como vemos, está todo así como relacionado, ¿no? Tenemos por un lado la fuente literaria y por otro lado tenemos la fuente musical, que puede ser casualidad o no. Que vuelvo a repetir que no quiere decir que él bebiera de la poesía de Ignacia de Lara, sino que también puede ser pues, una casualidad. También puede haber también bebido de otros poetas. Y vale. Y luego ya también me faltó decir que Entre paisanos cantares, la obra póstuma de la poeta, es una obra que ella escribió expresamente para que esas estrofas que ella pues que componen esta obra pues fueran expresamente cantadas. Por ejemplo, los gofiones muchas de sus canciones contienen estrofas de Ignacia de Lara. Y luego ya, pues para tener esta parte concluida, que menos que Nanino también pues nos presente un poco su propia obra. Que esto además son las palabras que están en el poemario, que dice: por nimios que os parezcan, estos versos han servido para llenar mi alma. Ellos me han proporcionado los más maravillosos ratos de alegría y me han traído también muchas horas de tristeza. Y aunque a veces aparenten ser irreales, son verídicos los temas que trato, fluyendo de mi mente sin reparos preceptivos ni mundanos.
Los he tratado con los mejores afectos que se pueden tener y he volcado sin quererlo evitar mi alma entera en ellos. Solo me resta, para colmar mi deseo, que quieran seguir siendo mis inseparables compañeros, en lo poco o mucho que me quede de vida. Y miren ustedes si fueron compañeros hasta más allá, ¿no?, de su vida, que en la Fundación Canaria Nanino Díaz Cutilla, que tiene la sede en la Casa del Obispo, se celebró en el mes de abril el ciclo literario Primavera y Poesía con motivo del Día Internacional del Libro, que además tuve el placer de presentar esos actos y vivirlos en primera persona. Y aprovecho además pues para agradecer, ¿no?, la oportunidad que me concedieron. Y en estos actos, para que veamos, ¿no?, que se sigue vinculando la literatura con la figura de Nanino Díaz Cutilla, se hizo un maridaje entre la música, que no podía faltar evidentemente, y la literatura. Y tuvimos en la parte musical tuvimos a Silvestre Ramírez, a las poetas Acerina Cruz y Macarena Nieves Cáceres, que nos hicieron pues una lectura entretejida con sus poemas. Tuvimos también a Pablo Quintana, a Silvia Hernández, que nos presentaron 5 temas inéditos. A las alumnas del grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Daisa Afonso y María Denis, que nos presentaron El constante interrogante, que era una presentación homenaje a Natalia Sosayala, además por ser la poeta elegida este año para el Día de las Letras Canarias. Luego también tuvimos a Tania Cantayobs, a Adriana Medina y a Félix Hormiga y Marcos Hormigas, que nos presentaron Ocio de Hormigas, y que además pues pasamos un rato bastante agradable, debido a que también Marcos Hormigas pues se atrevió ya a cantar un romance y nos sumó al coro. Y de este día yo quería destacar una reflexión final que hace Félix, porque personalmente me gustó y me gustaría recordar esta palabra. Ha sido un placer enorme estar con ustedes, compartir el tiempo, aunque parezca una frase suiza por los relojes, digo, pero compartir el tiempo, compartir la palabra, es muy importante. Compartir la música, que es lo que nos va a salvar en el juicio final. Al juicio final podemos pecar todo lo que quiera, pero decimos, nos gusta la música y pasamos. También es un placer para mí estar en este sitio que tiene la nominación de alguien al que conocí y al que quise mucho como Nanino. La gente se nos va cuando tiene que irse, pero no vivimos años, vivimos un día eterno. O sea, se hace de noche y tenemos que descansar. Se hace de día y tenemos que ponernos a hacer algo. Yo, por ejemplo, a jubilarme y demás, pero es un día eterno el que vivimos. Y la luna nos sube la marea, nos baja la marea, y el sol nos llena de luz, y la noche nos llena de estrellas. Y ustedes nos llenan de ganas de seguir hacia adelante, porque cuando lees para otras personas, no estás leyendo solo mientras escribe y demás. Así que muchísimas gracias y que tengan una noche magnífica. Nada, como vemos, Nanino sigue vivo, ¿no?, en la memoria. Y luego el último día tuvimos también al talentoso Misael Jordán y a las alumnas del máster en Cultura Audiovisual y Literaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Ana Paula García, Laura Medina, Carmen Alonso, Elena Cabrera y Luchi Manrique, que nos presentaron un viaje por como un diálogo entre la poesía de Nanino y de poetas que ellas pues escogieron para darle visibilidad, como por ejemplo Natalia Sosayala, Pino Betancor o por ejemplo también Isabel Medina. Y luego también el día 23 de abril, el Día del Libro, se emitió el homenaje que se realizó a través de la Fundación, un homenaje a Tomás Morales por su centenario, que creo que se cumple el mes que viene, ¿no? Titulado Tus versos otra vez tienen las alas, en la que participaron egresados del grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas de la universidad, como por ejemplo una servidora, también alumnas de este grado y alumnas del máster en Cultura Audiovisual y Literaria. Y ya para finalizar, finalizo con esta foto y
Y se preguntarán por qué, porque aquí, pues bueno, yo creo que representa a todas las personas, que no digo que sean las únicas, que se han pues preocupado en ahondar, en conocer y en conservar las raíces de este pueblo, ¿no? De las costumbres y de las tradiciones. Nanino Díaz Cutilla, por lo que ya conocemos, y Maximiano Trapero por sus investigaciones dentro de la tradición oral, sobre todo del romancero, y por la parte también que me toca a mí de la improvisación oral en verso y de la décima espinela. Y que además tuvimos la suerte de tener tanto Bea como yo como profesores durante nuestra etapa universitaria. Y como de poesía y de décimas estamos hablando, pues yo también quería aportar mi granito y mis versos, ¿no? a esta tarde literaria, que dice así. De tu cálamo nacieron, con frescura natural, tus flores en un rosal que al mundo pronto se abrieron, y sus pétalos tejieron rimas bellas y sencillas, que besan hoy la semilla de un pueblo que con razón canta con el corazón, Nanino Díaz Cutilla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Cassandra. Pues ahora toca dar un turno de preguntas a los asistentes por si quieren pues compartir con Beatriz o Cassandra cualquier tipo de inquietud que haya surgido a lo largo de sus ponencias. Muy buenas tardes. Cuando recién se han cumplido las 21 horas, 21 minutos del día 21 del presente mes, del año 2021, del siglo XXI, pues creo que es un momento importante, tan importante como el que ustedes nos acaban de deleitar con estas magníficas, enriquecedoras e importantes ponencias, tanto por parte de Beatriz Morales como de Cassandra González. Tan solo dos cuestiones. El modernismo, posmodernismo en la literatura canaria. Podemos citar a Torón, Quesada, Morales, incluso García Cabrera como referentes, y cronológicamente coincide con esos estadios literarios en la España peninsular y en Europa. Y también si podrías decirnos algo de las dos revistas que citaste antes sobre su fundación. Y con respecto a Nanino, dado su huella poética relativamente corta, ¿podríamos catalogarlo dentro de algún estadio literario? ¿O su poesía es una poesía libre, fiel reflejo de su espíritu, de su esencia, como fue su vida? ¿Quién contestó? Catalogar la poesía de Nanino pues un poco, yo no sé si sería difícil, porque además también era un Nanino jovencito. Y yo, por ejemplo, su poesía me recordaba de Ignacia de Lara, que como dije anteriormente, pues Ignacia de Lara se mueve entre ese posromanticismo, ¿no? Final y el modernismo. No sabría decir exactamente en qué podríamos encasillar a Nanino, pero como él mismo decía en las palabras que dedica al poemario, son poemas que él escribió en un momento determinado de su vida, en los que quiso expandir ese espíritu, poemas de los que no se arrepiente, porque vio necesario escribirlos en su momento y porque, como él mismo pues, decía, si no recuerdo mal, bueno, lo tengo aquí, que sin embargo pues no reprocha nada de lo que hice en mi niñez, pues cada edad tiene un modo de pensar y cada pensamiento una forma de vida. Y además él también, ¿no? reconoce que esa poesía falta a las reglas que se han venido siguiendo del arte a través de los siglos. Entonces no sabría si se podría clasificar o no su poemario, su poesía. Gracias. Pues, hola, buenas tardes y muchas gracias por sus palabras. En relación al modernismo, en Canarias se dio ese elemento singular de que frente a siglos anteriores en el que la ciudad, al menos la de Las Palmas, estaba amurallada, con la llegada de capital extranjero, en este caso de los ingleses, que costearon sobre todo el puerto del refugio, lo que fue después el Muelle de la Luz. El modernismo llegó más que a la península, porque en la península sobre todo lo que encontramos es la generación del 98, aunque también es verdad, pues como Eduardo Marquina o Francisco Villaspesa, que sí eran modernistas,
pero la generación del 98 estuvo más en la península y no tanto aquí, sobre todo porque cuando se costea el Puerto de la Luz, lo que empiezan a llegar sobre todo son barcos transatlánticos y muchos venían de Hispanoamérica. Entonces, al llegar de Hispanoamérica, ya no solo influencias literarias, sino también teatrales, distintos grupos, compañías teatrales, se genera aquí un movimiento cultural tan grande que las influencias sobre todo pues vienen de la otra orilla. También un poco, ya no solo por el elemento artístico de la época que venía de Hispanoamérica, el modernismo como tal, que también después tuvo, por supuesto, su apogeo en París, y en otros lugares como en Inglaterra, sino también por las características históricas que compartían ambos espacios, Hispanoamérica y Canarias. Entonces, Tomás Morales, Alonso Quesada, Saulo Torón, otros modernistas también de otras islas, compartían ese vínculo espacial e histórico con Hispanoamérica y utilizaron el modernismo para darse un espacio propio, en este caso una mirada propia hacia el espacio, que era ante las ausencias identitarias que hemos ido heredando y esas murallas que hemos ido construyendo, ahora nosotros tenemos nuestra propia voz. El mundo moderno nos llega, nosotros ahora nos vamos a dar a conocer a él, porque existimos y porque utilizamos la mitología conductora, en este caso de la estética modernista, para dar un discurso identitario. Y como también en Hispanoamérica estaba desde el romanticismo ese discurso histórico nacional de aquí estamos, aquí tenemos nuestra propia voz, nuestra propia historia, Canarias bebió más de ese movimiento que de la generación del 98, que ya no solo se daba voz, sino que cuestionaba la identidad que había en ese momento en la península tras el desastre del 98. Y en relación a las revistas, sobre todo Gaceta de Arte, lo que la fundación de la misma, yo creo que lo más importante de ello es no solo la existencia de literatura vanguardista en Canarias, sino la confluencia que tuvo esta fundación con otros escritores peninsulares. En este caso sí comparte con las vanguardias de la península, no solo intercambios poéticos, sino que la misma era una de las revistas más importantes de la época en España. Y eso fue algo que no había pasado hasta ese momento para Canarias. No es ya que existen, no es que se dan a conocer a la península, no. Es que la península recurre a Canarias, en este caso, ¿no? Un lugar no en el que ya mirarse, sino el que empezar a mirar a Europa y que Europa nos mira a nosotros, una confluencia, ¿no? Yo destacaría sobre todo eso, que la revista fue un intercambio constante entre artistas de distintos lugares, entre nacionales, pero después también internacionalmente, que eso fue, yo creo que el momento, el apogeo cultural que se dio en Canarias en ese momento, un lugar de referencia cultural, ya no solo la ubicación geográfica, sino lugar de creación, lugar de arte. Ya no importa dónde estás, importa lo que estás creando. Y yo creo que esas revistas evidenciaron eso. La cultura y el arte por encima del lugar en el que te encuentras. Esa mirada propia que ya se intercambia. Ya no importa tanto el darse a conocer, sino con lo conocido empezar a crear cosas nuevas, ¿no? Que era lo que buscaba la vanguardia, y por medio de esas revistas se hizo mucho con la confluencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ya tan solo, como componente de Coros y Danza, me gustaría pues agradecer y saludar a los compañeros y compañeras que se encuentran en este salón de pleno del Ayuntamiento de Ingenio. Saludar con fraternales saludos a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, principalmente los de habla hispana, los países de habla hispana, como puede ser Venezuela y Paraguay, que tenían que haber estado presencialmente en este festival. Y, por supuesto, en nombre de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, del Ayuntamiento de Ingenio y de Coros y Danza, y por ende del festival y de ese gran equipo de voluntarios y voluntarias, agradecerles a ustedes su colaboración desinteresada, coadyuvando así a que hagan posible esta sesión de literatura en este 8º campus de etnografía y folclore de Canarias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si, viendo que no hay ninguna otra pregunta.
Bueno, yo agradecerle a ustedes, a las dos, la exposición de esta noche. Creo que hemos disfrutado y creo que hay detrás un gran trabajo para llegar al momento de hoy y exponer lo que han hecho. Esto no se hace en 2 horas. Y también al Festival Internacional de Folclore y, como no, a la Fundación Nanino Díaz Cutilla, que creo que está haciendo una labor tremenda. Sobre todo en dar a conocer la figura de Nanino, que creo que puede ser una gran guía para toda la gente joven del municipio y de las islas. A mí solo me gustaría destacar, hemos hablado esta noche, he escuchado mucho hablar del modernismo, de una figura que estuvo mucho por ingenio, fue médico, no quería que se le conociera y fue coetáneo con los modernistas, y con Tomás Morales, y perteneció al mundo de la cultura de esa época. Hay un libro, no sé si lo conoce, igual no, porque creo que se publicó y se dio a conocer aquí en el municipio de Ingenio, Palabras temblorosas, de Vicente Boada. Si lo conocen, bien, si no, yo me gustaría, te lo fotocopio, te lo paso, te dejo un correo como sea, o igual lo tiene, igual lo conoce, porque me parece un libro muy importante sobre todo para lo que es el modernismo en Canarias. A mí por lo menos así me lo parece, y lo que pasa es que, claro, apenas es conocido y creo que es una figura importante también de la aportación literaria en Canarias. Sencillamente eso, y una vez más agradecerle pues la aportación que nos ha hecho esta noche. Muchas gracias. Buenas noches. Yo quería plantearles que si hay algún foro, algún sitio donde los jóvenes puedan expresar la literatura que hacen, porque en Ingenio sé que hay jóvenes que escriben muy bien y no sé si ahí habría algún sitio donde ellos pues se pudieran hacer como círculos así, que se reúnan, que cada uno lea su... no sé. Eso. Yo animaría a todos los jóvenes que tengan inquietudes creativas, literarias, a utilizar sobre todo los blogs, que además hay muchos gratuitos, sobre todo antes era Blogger, en la época en la que Cassandra y yo imagino que tendríamos 16, 17 años, se utilizaba mucho, pero ahora WordPress, incluso utilizar las redes sociales para compartir, ¿no? Ahora que en Instagram, por ejemplo, se pueden crear grupos y que entre ellos compartan, pero yo sobre todo animarlos a seguir a escribir, ¿no? Y los blogs de WordPress, que te puede salir a lo mejor un plan gratuito en el que todos pueden ir subiendo y compartiendo sus poemas y darlos a conocer después en grupos de Facebook o en Instagram, si es lo que ellos usan. Aprovechar también el TikTok, que ahora que tiene tanta fama, ¿no? Y que ellos conocen tan bien, para recitar, pero que no tengan miedo a utilizar pues las nuevas herramientas que nos ha dado el siglo XXI para expresar su creatividad. Yo creo que sí, que sobre todo eso, que se animen a utilizar las redes sociales. Yo sobre todo destacaría blogs y redes sociales y darlo a conocer, porque hay gente que, como usted, ¿no? Y como todos nosotros, seguro que nos encantaría leerlos. Yo personalmente lo que es referente a Ingenio no conozco, pero bueno, comparto también pues lo que comentaba Beatriz, ¿no? Ellos mismos pueden también pues crear su propio grupo y difundir la literatura que hacen, porque además con estos tiempos que corren la cosa para reunirse y demás está un poco complicado, pero eso, podemos utilizar las redes sociales, por ejemplo, que tan en auge están y las tenemos ahí al alcance de la mano. No sé si responde a tu pregunta más o menos. Bien. Vale, gracias. Bueno, ya terminando el turno de preguntas, solo queda agradecerle, gracias Beatriz, gracias por el recorrido histórico sonoro a través de los versos de los más destacados poetas canarios, componiendo entre todos una partitura que da sentido y continuidad a una poesía dispar en su forma, pero inspirado en un mismo paisaje bañado por el Atlántico. Gracias, Cassandra, por hacer un relato de la vida, de los pasos y de las obras de Nanino, profundizando y destacando la huella poética de Nanino, tocando distintos temas, amor, mar, dolor, predominando los elementos naturales, flores, luna, pero no dejando ser Nanino un ser sensible y auténtico. No solo su poesía fluía del corazón, sino todo lo que hizo
Por todo ello, se da fe de su carácter o de su ser polifacético que Nanino Díaz Cutillas era. Ya sin más preámbulos, acepten esta gratitud, pues que un presente por parte del Festival Internacional de Folclore, muestra solidaria de los pueblos, como recuerdo de su participación en el 8º campus de etnografía y folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.